Ahí ya está grabando esto. Si ven que no se ve algo, igual es chiquito el agujero que quedó, el coso de luz que quedó. Si cualquier cosa avisen. Bueno, arranquemos. Entonces hoy vamos a terminar con la guía 3. Vamos a hablar un poquito de transformaciones conformes y hacer un ejemplo, que es medio el único que nos queda de la guía, porque en la guía tienen dos problemas de transformaciones conformes que entran. O sea, en realidad hay muchos, pero ya les avisamos la vez pasada y yo lo subí al campus, que el 13, 14 y 15 son opcionales, porque el 13 y el 14 requieren transformaciones de Schwarzschild-Christoffel, que no las vimos, y el 15 requiere transformaciones conformes con superficie libre, que tampoco lo vimos. Entonces nada, quedan ahí como opcionales si quieren indagar, pero no los vamos a evaluar, así que por el momento yo les diría que no se enrosquen con esos. Son súper interesantes, o sea, si quieren buscar, sobre todo transformaciones de Schwarzschild-Christoffel, es súper divertido. Pero bueno, les quedará como cosa extra para después si tienen ganas. Entonces lo que nos quedan de transformaciones conformes son el 11 y el 12. El 11 lo hicieron con Daniel en la teórica. La vez pasada es el de transformar el círculo en la placa. Así que vamos a hacer el 12, pero primero, bueno, un breve resumen de qué son las transformaciones conformes y por qué nos sirven. Entonces lo que vieron con Daniel en la teórica es que básicamente la idea de las transformaciones conformes, ¿qué son? Son funciones en el plano complejo que son analíticas, ¿verdad? Y la idea de las transformaciones conformes, ahora vemos por qué las funciones analíticas nos sirven para eso, pero la idea de las transformaciones conformes básicamente es transformar geometrías difíciles en geometrías fáciles. ¿Sí? Entonces la idea básicamente es que tenemos algún problema en un flujo ante algún contorno sólido extravagante. ¿Sí? Este es el espacio real donde suceden las cosas, que es el plano complejo que solemos notar con una Z. ¿Sí? Este es el espacio Z, si quieren. ¿Sí? Y la idea es encontrar alguna transformación geométrica que me mapee esta situación a una situación más amigable, como podría ser, por ejemplo, el semiplano. Esto es un ejemplo, ¿no? No es la única opción. Uno puede encontrar transformaciones conformes que le sean útiles por diversas razones, pero digo, esto es esquemático, ¿no? Y a esto le vamos a llamar a un espacio auxiliar con otra variable compleja. Creo que en la teórica usaron Z mayúscula, ¿no? Sí. Sí. Bueno, yo como mis letras suelen ser todas bastante parecidas, voy a tratar de distinguirlas bien, voy a usar otra letra. Seda, ¿sí? La letra griega. Che, voy a tener que abrirle al gato porque esto es. No puedo comer la culpa. Ya vengo. Bien, seguimos. Entonces, si encontramos algún mapa geométrico que me lleve en el espacio real donde suceden las cosas y tenemos una geometría difícil a este espacio donde la geometría es fácil, bueno, podemos aprovechar eso para resolver las cosas que sepamos resolver acá y después volver a través del mismo mapa o de su inversa. ¿Sí? Entonces, la idea es encontrar alguna función f, ¿sí? La que va para un lado será f, la que vuelve es la inversa, o al revés, eso es una cuestión de convención, no tiene demasiada importancia, que me mapee estas dos cosas. Y como vieron en la teórica, las funciones, como estamos mapeando un plano complejo en un plano complejo, una función que logra esto es una función analítica. ¿Por qué? ¿Qué propiedad tienen importante las funciones analíticas? Que son holomorfas. Una función Permiten analítica. desarrollo Taylor. ¿Cómo? Permiten un desarrollo Taylor. Bueno, permite un desarrollo anterior, pero hay una cuestión geométrica importante, que ¿cuál es? Que conserva los ángulos relativos o algo así. Preserva ángulos, ¿está bien? Entonces, dicho de otra forma, yo cuando hago esto, ¿sí? Lo que quiero de alguna manera es que el contorno rígido, es decir, las líneas de corriente que están acá, por ejemplo, se me mapeen en líneas de corriente que están acá. ¿Sí? ¿Está bien? Y las transformaciones conformes preservan ángulos. Eso quiere decir que el campo de velocidades, por ejemplo, agarra un punto cualquiera de este contorno difícil. El gato está como loco porque es como un parque de diversiones lo que le armé ahí. Bajate, guacho, que se va a pudrir todo. Ahí va. Bueno.
Lo que tengo, o sea, que esto es un contorno rígido quiere decir que el campo de velocidades ahí es perpendicular a la normal al contorno, ¿sí? Pero como las transformaciones conformes preservan ángulos, cuando yo mapee acá, la normal a la nueva, esto es la normal en este lugar y este es el campo de velocidades acá. Cuando vaya acá y haga el mapa, acá voy a tener un cierto campo de velocidades primado, que es el campo de velocidades en el nuevo espacio, y una nueva normal primada, que es la nueva normal en el espacio, pero como preserva ángulos, estos eran ortogonales y estos van a seguir siéndolos. Entonces me mapea contornos rígidos en contornos rígidos. ¿Sí? Las transformaciones conformes. ¿Hasta ahí estamos? Vamos. Y la otra cosa fundamental para que esto funcione, ¿cuál es? ¿Qué otra cosa me tiene que mapear y preservármela de un lado y del otro? Porque lo que digo es, imagínense que lo que tenemos es el campo de una singularidad, por ejemplo, un caudal Q frente a este contorno bicerro. ¿Qué va a pasar cuando venga acá? Con este pibe de acá, con el caudal Q. Se tiene que llevar la singularidad al otro lado también. Exactamente, y eso también lo hacen las transformaciones analíticas. ¿Sí? Entonces, las transformaciones analíticas mapean contornos rígidos en contornos rígidos y mapean singularidades en singularidades. ¿Sí? Entonces, cuando vengo acá, lo que tengo es un problema con la misma cantidad de singularidades frente a un contorno, el contorno que corresponda, y cuando vuelvo recupero lo que tenía del otro lado. Es todo lo que necesito, ¿no? ¿Lo ven eso? Claro. Perfecto. Excelente. Entonces, eso es una transformación conforme. Y lo divertido de todo esto es que las funciones analíticas del plano complejo resultan ser conformes. ¿Sí? Conforme es solo que preserve ángulo. Lo de que mapea singularidades en singularidades se ve a partir de esa cuenta es fácil. No sé si la hicieron, pero si quieren hagan la de tarea. Es ver cómo es el potencial cerca de la singularidad, hacer el mapa, hacen un desarrollo Taylor y van a ver que les termina quedando el mapa, les termina quedando el campo cerca de ese punto, les queda el potencial de una singularidad. O sea, cerca de este punto, acá el potencial va a tener la pinta Q sobre 2pi por el logaritmo de z menos z0. Aplican el mapa y van a ver que en el lugar al que va a parar, esto va a ir a parar a Q sobre 2pi por el logaritmo de z menos el z0 correspondiente. Más cosas que cuando tienden a z0 son despreciables frente al logaritmo. Entonces mapea singularidades en singularidades, caudales en caudales, vórtices en vórtices, etc. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta es la idea de transformaciones conformes así en el aire. Ahora, de nuevo, en un problema particular lo importante es encontrar quién es esta función que te lleva de uno al otro, porque si no la encontrás no puedes hacer demasiado. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá estamos? ¿Hay preguntas? Hasta acá está claro. Hasta acá está claro, perfecto. Bien, bueno, y lo otro que es importante decir es, medio que ya lo dijimos implícitamente, es yo acá voy a tener un campo de un potencial complejo que va a ser omega z, que es el que me describe, w de z, perdón, que es el que me describe el campo de velocidades, ¿sí? Y cuando quiera escribir el correspondiente potencial complejo del otro lado, lo único que tengo que hacer es componer, o sea, si z, en este caso, es f de z, ¿sí? En este caso por ahí nos conviene escribirlo así. Si z es f de z, entonces esto yo lo puedo reescribir como omega en f de z, y esto me va a dar el potencial complejo en términos de la variable z. O sea, esto me va a describir, y como la composición es W era analítica por definición, ¿sí? Porque es holomorfa, porque satisface Cauchy-Riemann. Y como estoy componiendo con otra analítica, también es analítica, esto me da el potencial complejo en el espacio auxiliar. ¿Sí? Y uno va y vuelve dependiendo de lo que necesite hacer, lo que le convenga, etc. ¿Sí? Pero lo importante es eso. Manda contornos rígidos a contornos rígidos y manda las singularidades a singularidades. Entonces cuando volvemos recuperamos el campo original. Bien, entonces, como ejemplo vamos a hacer el ejercicio 12, que está bueno además porque el ejercicio 12 sabemos resolverlo de otra manera. Entonces vamos a poder chequear rápidamente que la cosa anda bien. Ah, bueno, si quieren, antes de saltar al ejercicio 12, y ya que es un comentario que además nos va a servir, ejemplos fáciles de transformaciones conformes que las deben haber visto en la teórica es
¿Cómo son los campos de los potenciales complejos de contornos rígidos rectos? Por ejemplo, ¿vieron en la teórica cómo es el potencial complejo de un campo que es uniforme al infinito y está frente a un ángulo de pi sobre n? ¿Cómo es omega de z? Esto no tiene mucho, o sea, así como está, es algo que pueden haber visto antes de ver transformaciones conformes, porque no estoy hablando de ningún espacio auxiliar ni nada. Este es mi espacio real y quiero escribir el W de Z de un flujo que es uniforme al infinito y tiene un contorno rígido en el origen, esto es el origen, con un ángulo pi sobre n. ¿Lo vieron esto en la teórica? Si no, lo hacemos rápidamente, es fácil. No lo recuerdo. Bueno, ¿Singularidad fíjense, está en el origen? ¿cómo? ¿Singularidad dónde está? No, no hay singularidad. Acá el vértice Ah, ok. del coso está en el origen y el campo es uniforme al infinito. O sea, estoy dibujando, quiero hacer este campo. Campo de velocidades que Ok. sigue al... Bueno, es fácil ver lo siguiente. O sea, en realidad uno lo construye al revés, ¿sí? Miremos dónde están las líneas de corriente de un campo que tiene esta pinta. O sea, A por Z a la N, ¿sí? ¿Está bien? Fíjense que esto de acá lo puedo escribir como A por R a la N por E a la... ¿Está bien lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, ¿cómo es la función corriente de un campo que tiene esta pinta? La función corriente es la parte imaginaria de esto, ¿no? Sí. O sea, Va como seno. es A por R a la N por el seno de tita por N, o de N por tita más lindo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, fíjense que esto es R alguna potencia por esto. ¿Cuál es la única forma de que esto sea constante? O alguna si quieren. Que tita sea constante o que n sea cero. No, pero que tita sea constante, fíjate que no te alcanza, ¿no? Porque si tita es Claro. constante, esto se queda quieto, pero moves R y cambia esto. Eso no te da una línea de corriente. Por ejemplo, si fijo este valor de tita, uno que está ahí por el medio, muevo R y me cambia psi. O sea, tita cualquier constante no es una línea de corriente. Entonces, ¿cuál es la única forma de que todo esto sea constante? N igual a cero. No, bueno, pero n es alguna potencia cualquiera. Digo, en este, ponele que es 2. Ya lo fijé. Acá me queda A por R al cuadrado por seno de 2 tita. R constante, ¿no? No, R constante tampoco te salva, porque si pones R Tita constante, igual cero. movés tita y cambia psi. Y tita igual pi sobre n. Exactamente, la única forma de que todo esto sea constante es que esto, no es la única forma de que esto sea constante, ¿no? Digo, una forma de que esto sea constante es que el seno de n tita sea 0, ¿sí? Esa es una línea de corriente particular que va a ser psi igual a 0, ¿lo ven? Sí. Lo que digo es que las otras que mencionaron seguro no son. R constante no es y tita constante no es. Porque podés mover las otras y cambia esto. Pero si todo esto es 0, tenés líneas de corriente. Entonces, líneas de corriente en seno de n tita igual a 0. Y para que pase esto, tiene que pasar que tita sea... ¿Cómo tiene que ser tita para que seno de n tita sea 0? Pi sobre n. Pi sobre n o 0, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Sí. Entonces fíjense que tenemos una línea de corriente en tita igual a 0, que es la parte de abajo del contorno, y una línea de corriente en pi sobre n, que es esta. ¿Sí? Esto no tiene, en principio, nada que ver con transformaciones conformes. Digo, esto lo podríamos haber hecho apenas empezamos a ver potencial complejo. De hecho, creo que alguno de los ítems de
Los primeros problemas de la guía potencial complejo es escribir el potencial de algún contorno recto, así. Creo, no sé, no me acuerdo. ¿Pero esto se entiende? O sea, este potencial, A es alguna constante, que va a tener que ver con la velocidad en el infinito, por z a la n, lo que te da es el campo de velocidades que es uniforme al infinito y tiene, bueno, no uniforme al infinito, ¿no? Que sigue al contorno recto este, de ángulo pi sobre n. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Por ejemplo, a por z al cuadrado te da esto. Este campo de velocidades viene dado por este potencial complejo. Bueno, ahí puse A igual a 1, no importa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Este ángulo es recto. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto lo podríamos haber hecho antes de aprender transformaciones conformes, pero ya nos dice algo. Porque fíjense que esto que tengo acá es A por Z a la N. ¿Sí? Entonces, esto ya nos dice de cajón cuál es la transformación conforme que me mapea el semiplano a un codo. Porque si Z es Z a la N, defino esta transformación conforme. ¿Sí? Es claramente una función analítica. Z es Z a la N, más analítico que eso no se consigue. ¿Sí? ¿Cómo es omega de Z? A por Z. A por Z. Y esto es el potencial complejo de un flujo de qué clase. Por ejemplo, si A es real, pensamos en A real. Un flujo uniforme, ¿no Un sería? flujo uniforme en X esto. O sea, en principio, si quieren, es en el espacio Z lo que tenemos es esto. Flujo uniforme, si A es real, esto es A es la velocidad en X, ¿sí? Pero en particular un flujo uniforme lo puedo pensar como un flujo uniforme que tiene un contorno rígido en I igual a 0, ¿no? Quiero decir, si ignoro el semiplano inferior, esto es el potencial complejo de un flujo frente a una pared horizontal infinita, ¿no? Claro. Sí, ¿Todos de claro, me acuerdo? está llamando la atención que parecía, estaba por decir, era el potencial de un flujo libre, es un flujo Bueno, pero sin un pared. flujo libre siempre lo puedes pensar como un flujo con un contorno rígido horizontal o paralelo a la velocidad en cualquier lado. Sí, sí, ¿Sí? no lo había Entonces, pensado. fíjense que lo que hace esta transformación que marqué acá, ¿sí? Esta transformación que marqué acá te manda un contorno plano infinito a un codo de ángulo pi sobre n. Eso es una transformación conforme. Cuando escribís el potencial en el espacio Z, lo que tenés es esta situación fácil. Y cuando escribís el potencial en el espacio real, o sea, en el espacio Z, tenés el codo. ¿Sí? Esto es un ejemplo de una transformación conforme, que de hecho es lo que vamos a usar ahora en el problema 12. ¿Sí? ¿Está bien? Pero esto, digo, esto está bueno saberlo independientemente de transformaciones conformes, y es que el potencial de un campo de velocidades frente a un contorno, a un codo, es A por Z a la N, donde N es la fracción de pi que te da el ángulo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, entonces ahora sí, vamos a las cuentas, al problema 12. El problema 12 lo que nos dice es que tenemos un contorno rígido que es un codo de 90 grados, este ángulo recto, ¿sí? Y en algún lugar, en algún lugar cualquiera no, me dicen, creo que es A horizontalmente y A verticalmente, ¿no? La posición de la carga del caudal.
¿Digo bien? ¿Sigo acá, no? ¿O me fui? Sí, sí, está acá. Son estas. Pasa que no tengo el enunciado acá a mano, a ver. Esperen Sí, que- perdón, ¿cuál fue la pregunta? Recién abrí la guía. Ah, eso, si se llama A el parámetro de la ubicación de la carga del caudal Q. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es un caudal Q frente a un codo en ángulo recto que se ubica a una distancia A de la pared vertical y a una distancia A de la pared horizontal. O sea que la distancia a la que está justo del codo es raíz de 2 por A. Pitágoras. Sí, sí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, lo que nos piden es, bueno, primero nos van a pedir la transformación conforme que me mapea esto a un mundo más alegre, pero después me piden sacar el potencial de velocidades, dibujar las líneas de corriente, esas cosas. Sí, lo decía. Entonces, antes de tirarnos de cabeza a hacer transformaciones conformes, es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Sabemos resolver este problema sin transformaciones conformes? Pues sí, Pues Por claro que imágenes. sí. ¿Cómo tiene que ser el Claro. potencial complejo de esta configuración? Y la superposición de este más otras tres. Sí, Perdón, ¿dónde? más otras tres singularidades. ¿Dónde van a estar esas singularidades? En los cuadrantes opuestos, en el de Exactamente. abajo, izquierda y... Ya sabemos de antemano, sin hacer nada, que el resultado al que deberíamos llegar es U sobre 2pi. Esto, lo que voy a escribir primero sería el potencial complejo de este caudal de acá. Logaritmo de z menos la ubicación del caudal. Si esto es el origen, ¿dónde está el caudal? ¿En qué número complejo está? A más IA. A más IA. Entonces esto es A por 1 más I. Esto es el potencial de este caudal. Si yo quiero obtener este contorno rígido, lo que hago es agregar por imágenes 3 cargas más en los lugares que correspondan. Entonces acá voy a tener más el logaritmo de z menos A por 1 menos I. Este sería el que aparece acá. Más el logaritmo de z menos A por menos 1 más I. Este es el que aparece acá. Y el que aparece en el último cuadrante que me falta es los dos con menos. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque yo ya sé que el potencial me tiene que dar esto. Si hago transformaciones conformes y me da otra cosa, bueno, hicimos algo mal con las transformaciones conformes. Pero omega es, W de Z es esto. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Excelente. Bien. Entonces creo que el inciso A lo que nos pide es justamente buscar la transformación conforme que nos mapea el codo al semiplano. Pero eso lo acabamos de hacer. ¿Está bien? Esto es el espacio Z, el espacio real donde quiero resolver las cosas. ¿Sí? Y yo quiero en el espacio Z tener un contorno de esta índole. Entonces, ¿cómo tiene que ser la relación entre Z y Z para que pase esto? ¿Qué tiene que ser Z? Z cuadrado. Z cuadrado. ¿Sí? Listo, ahí está la transformación conforme. En algunos casos nos va a servir usar esta, en otros casos nos va a servir usar la inversa. O sea, bien podríamos decir que Z, es seda a la 1 medio. Cualquiera de las dos, o sea, esas dos líneas dicen las dos lo mismo. ¿Sí? Pero este es el mapa que me lleva de acá a acá. ¿Sí? Ahora, a ver si tenemos algo de intuición, antes de tirarnos a hacer cuentas. Ya sabemos que esta transformación lo que hace es agarrarme el codo y abrirlo al plano. ¿A dónde esperan que vaya a parar la singularidad esta? En el nuevo espacio, más o menos, con los dedos, más allá de específicamente dónde. Geométricamente, ¿dónde esperan que vaya a parar? El eje vertical. ¿Cómo?
Al eje vertical, o sea, Al eje un vertical, ¿está bien? 90. Porque esto lo que me está haciendo es abrirme todo esto de esta forma, ¿sí? De hecho, lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado, o sea, en el plano complejo es multiplicar el argumento por 2. ¿Cuál es el argumento de esta singularidad? Pi sobre 4, ¿no? Y sobre 4. O sea, esto debería ir a parar al eje vertical. A la misma distancia, y no, porque como estoy elevando al cuadrado, también es de esperar, el argumento se multiplica por 2 y el módulo se eleva al cuadrado, ¿sí? Entonces eso ya más o menos nos dice a dónde va a ir a parar, pero es cuestión de hacer una cuentita, ¿sí? Entonces, la singularidad está en raíz de 2 por a, lo escribo en notación polar, por e a la i pi sobre 4, ¿sí? Eso es lo mismo que decir a por 1 más i. Eso está ahí en el espacio z, está en z igual a eso. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde va a parar? Bueno, tengo que elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado, me queda 2a cuadrado por e a la i pi sobre 2. O sea, esto es un número puramente imaginario de módulo 2a cuadrado. O sea que en el plano auxiliar lo que tenemos es una singularidad acá de magnitud q a una distancia 2a cuadrado del semiplano. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. ¿Sabemos resolver esto? Una singularidad a una distancia dada de un semiplano. Sí. Imágenes. Entonces, ahora venimos al primer paso, que es, esto era, creo que el inciso A era simplemente encontrar la transformación y ver a dónde va a parar. Escribamos ahora, no me acuerdo del orden de los incisos porque no tengo la hoja con los enunciados acá, pero escribamos ahora el potencial complejo en el espacio auxiliar. Bueno, me acaban de decir que sabemos hacerlo. ¿Cómo es el potencial complejo en el espacio auxiliar? Q sobre 2pi, logaritmo de z menos 2a cuadrado E a la i pi sobre 2. E a la i pi sobre 2, que es una forma extravagante de decir i, ¿no? Pero está bien, dejémoslo así. más Más logaritmo la imagen. ¿Dónde va a estar la imagen? Va a ser más 2a cuadrado, o sea, z más 2. Bueno, más o lo que es lo mismo, podría, lo voy a escribir Menos. así, que la forma en que me lo dijiste vos, pero también podría poner i a la 3 medios de pi. Es lo mismo, ¿no? Porque es sacar un -1 de... Nacho, igual la variable no es la nueva. Sí, gracias. C de acá. ¿Eso? Sí. Sí, flashé. Gracias. ¿Todos de acuerdo que el potencial complejo en el espacio auxiliar es esto? Sí. Y acá hay algo que uno lo mira así y en principio llama un poco la atención, que es, si uno mira esto, ¿cuántas singularidades tiene? 2. Dos, ¿no? Es de esperar, porque estoy escribiendo el potencial de una carga frente a un plano, requiero poner otra singularidad más del otro lado, con 2 me alcanza. Y ahí uno mira esto y empieza a decir, bueno, Pero si tiene que tenés andar... i piso, ¿Cómo? ahí lo ves como 2, pero como tenés i pi sobre 2, el i, ¿no podría también ser menos i? Entonces ahí ves los 4 que supuestamente tenés de arriba. No, cuidado, pará. E a la i pi sobre 2 es i. Claro, pero como... No es i o menos i. Está bien. Ah, no. Porque yo Lo digo pensé que de esta forma... Sí.
Decime. No, lo que digo, tiene un poco que ver por ahí con lo que vos estabas por decir, pero digo, primero cuidado, o sea, acá hay solo dos singularidades, no hay ninguna ambigüedad, hay una singularidad en 2 a² en el eje vertical y -2 a² en el eje vertical. Solo son esas dos. Está bien, No hay más. Pero uno está mira bien. y dice, Yo lo que decía ¿cómo? era... No, está bien. Yo pensé que podías decir que como que para pasarlo al otro plano, lo podías ver como que cada una de esas dos te estaba representando dos imágenes. Bueno, tiene exactamente eso que sí está perfecto. Ahí está, a eso apuntaba yo. Lo que digo es, uno mira esto y dice, tengo dos singularidades. Cuando vaya al nuevo plano, o sea, ¿cómo puede ser que vaya a describir este potencial si este potencial requiere 4? Claro, sustituís ahí el z por el z² y haces una expansión de cuadrados y volvés a las 4 Bueno, singularidades. exactamente, ahí ya me tiraste toda la cuenta, está perfecto, pero digo, con los dedos, lo que digo es que acá estoy elevando al cuadrado, entonces es de esperar que singularidades se dupliquen. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Eso lo ven? Con los dedos, más allá de la cuentita. Porque digo, una relación del tipo z igual a z², para cualquier z tiene dos soluciones en el plano complejo. Entonces, cuando z vale lo que valga esta singularidad, va a haber dos chabones en el plano original que te lleven a esta singularidad. ¿Sí? Teorema fundamental del álgebra, esto tiene siempre dos soluciones. Claro. Bien. Excelente. Pero la forma en que eso se va a plasmar en la cuenta es lo que acabas de decir vos. O sea, cuando escribamos esto, vamos a poder separar esto como una diferencia de cuadrados, qué sé yo, y te van a aparecer mágicamente todas las cosas. Entonces, bien, vamos, excelente. Si yo ahora, teniendo esto, quiero el potencial complejo en el espacio original, que es lo que me interesa al final, ¿no? Esto es todo auxiliar, esto no me sirve para nada, digamos, así por sí solo. Estoy hablando de un espacio muy lindo, pero que vive en el mundo de la imaginación. Esto es lo que queremos. Entonces, ¿qué hago ahora? Si quiero esto. Sustituís nomás z por Sustituyo. z². Exactamente. Donde dice z pongo z². Entonces, en principio, el potencial complejo en el espacio original, perdón, es esto. Si confiamos ciegamente en nosotros y en las transformaciones conformes, bien podríamos dejarlo ahí. ¿Sí? Pero estaría bueno ver que esto en efecto coincide con esto, porque digo, sabemos que el potencial complejo tiene que ser esto. Acá lo que nos quedó en principio a primera vista no es eso. Ahí hay 4 términos, acá hay 2, qué sé yo. ¿Sí? Pero como dice el amigo, si uno se la rebusca lo suficientemente bien, lo puede hacer aparecer. Ahora hacemos esa cuentita. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es esto que tengo acá? Lo puedo pensar como una ¿qué cosa? Diferencia de Es cuadrados. una diferencia de cuadrados. Esto de acá, y está bastante explícito, ¿no? Lo puedo pensar como z menos la raíz de esto por z más la raíz. Lo escribo así esquemáticamente y ahora decimos cuánto es la raíz de cada cosa. Porque hay que tener un poco de cuidado. Esto es z menos la raíz del coso por z más la raíz del coso. ¿Cuánto es la raíz de esto? Es la raíz del Raíz de módulo 2 y por, dividido. no sé, raíz de 2 por A por E a la I pi sobre 4. Excelente. Y acá me queda lo mismo, pero con un más. ¿Sí? Se ve chiquito, pero se entiende lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. ¿Y esto de acá? ¿Qué es? ¡Tarán! Es una ¿Qué cosa, diferencia. perdón? ¿Cómo?
De nuevo, no vi qué estaba señalando. Estoy señalando el argumento del otro logaritmo, que todos Ah, está bien. de una dijimos diferencia de cuadrado porque está ahí, pero digo, ¿esto qué es? Es lo Vamos mismo a que hacer multiplicado por con una un i. i. Excelente, esto también es una diferencia de cuadrados. Esa es la magia, digamos, la razón de ser de los números complejos es esto que estamos por hacer acá. Es que cualquier cosa en el plano complejo se puede pensar como el cuadrado de alguien. Esto es algo que en la recta real uno no puede hacer. No cualquier binomio en la recta real es una diferencia de cuadrados. Pero sí cualquier binomio complejo es una diferencia de cuadrados porque cualquier cosa se puede pensar como menos un número complejo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces por ahí este más nos confunde un poco visualmente, pero esto es una diferencia de cuadrados. ¿La diferencia de cuadrados entre qué cosa? Díctenme. Z e i por lo que está en el segundo término de la otra diferencia de cuadrado. Exactamente. Entonces esto es Z, lo voy a escribir más grande arriba porque este es más delicado, así queda. Cálculo auxiliar. Z cuadrado más 2a cuadrado por e a la i pi sobre 2. Esto lo puedo pensar como z cuadrado, si lo quiero ver exactamente como una diferencia de cuadrados, bueno, le enchufo un menos. Enchufar un menos, ¿qué precio tiene? Lo puedo pensar como haber agregado a alguien al cuadrado acá, que es lo que me decían ustedes, ¿no? I al cuadrado. ¿Todos de acuerdo que multiplicar por menos i al cuadrado es no hacer nada? Sí. Entonces ahí tengo eso y ya está recontra evidente la diferencia de cuadrados, ¿no? Esto es z menos raíz de 2 por a por i por e a la i pi sobre 2 por z más raíz de 2 por a por i por e a la i pi sobre 2. Perdón, pi sobre 2 no, ¿no? ¿Pi sobre qué? Sobre 4. Sobre 4 porque estoy tomando raíz de todo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, perfecto. Y fíjense que i por e, multiplicar por i a algo que es una fase pura es sumarle qué ángulo. Pi sobre 2. Pi sobre 2, o sea que esto lo puedo pensar como e a la i 3 pi sobre 4. Y esto también. ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Excelente. Entonces, borro todo esto que me quedó abajo y escribo con cuidado el potencial complejo que nos quedó. Teníamos el logaritmo de z menos raíz de 2 por a por e a la i pi sobre 4. Este era un término. Esto por lo mismo con un más, ¿no? Pero como es un producto, el logaritmo se me separa, ¿están de acuerdo? Sí. Sí, sí. O sea, lo que tenía escrito acá que borré es... O sea, el primer logaritmo que le hicimos diferencia de cuadrados a su argumento me da lugar a estas dos cosas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, fíjense que acá tengo z más raíz de 2 por a por e a la i pi sobre 4. Como quiero pensar esto como fuentes, me gustaría que esto tenga la forma z menos algo, ¿no? Entonces, si esto y más lo cambio por un menos, ¿qué tengo que arreglar en el resto? Un menos en la exponencial. ¿Cómo, perdón? No escuché. ¿Cómo? ¿Qué cambiaste ahí? No, yo acá ¿Por tenía qué esto, pusiste un ¿no? menos? Tengo un más. Eso era Es lo que como quería una ver. fase pi, ¿no? Sí, exacto. Para no confundir, escribo los 4 términos y ahora hago esta triquiñuela que quiero hacer. Me faltan los otros dos. Tenía el logaritmo de este producto, lo separo en el logaritmo de uno más el logaritmo del otro. Z
menos raíz de 2 por A por E a la I 3pi sobre 4, más logaritmo de Z más raíz de 2 por A por E a la I 3pi sobre 4. ¿Está bien? Eso es el potencial complejo que me queda después de hacer diferencia de cuadrado en los argumentos y separar los logaritmos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ahora, quiero que esto se me vea como potenciales de fuentes, ¿no? O sea, como que me diga explícitamente dónde están las fuentes. Para ver eso explícitamente me gustaría que sea el logaritmo de z menos algo. Por ejemplo, esto es una fuente acá. Ya no hay duda, no hay nada más que hacer. Este término es una fuente acá. O sea, hasta acá tengo una fuente en raíz de 2 por A por E a la I pi sobre 4, ahora vemos qué es eso, y tengo otra fuente en raíz de 2 por A por E a la I 3pi sobre 4. Estos dos, como tienen un más acá en lugar de un menos, los cambio por menos, ¿y qué tengo que corregir? ¿Qué precio tengo que pagar? No estoy viendo bien por qué haces esto. No te conviene directamente. O sea, vos sabés qué punto es raíz de 2a por e a la i pi sobre 4. Sí, Sabés qué podría punto ser eso, es y podría lo mapeás explicarme y qué listo. punto es y cambiarle el signo después, es lo mismo, sí, sí. Claro, claro. Yo solo quiero que quede explícitamente escrito como lo que tengo ahí arriba, o casi, ¿no? Porque acá está en forma cartesiana, si quieren, y lo voy a terminar escribiendo en forma polar. Pero sí, lo que voy a decir está perfecto, puedes hacer eso también. Es lo mismo, es lo mismo. O sea, le estoy cambiando el signo de entrada, o sea, podría ver dónde está esa pseudofuente, cambiarle el signo y que me diga dónde está la fuente. Es cuestión de gustos. Ahora, si cambio este más por un menos, ¿qué tengo que hacer acá? Sumarle pi al argumento. Sumar pi, ¿sí? Entonces acá tengo pi sobre 4 más pi, eso es 5 pi sobre 4. Y acá 7 pi sobre 4. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Entonces fíjense que el potencial complejo que nos quedó es el potencial de 4 fuentes de caudal Q. Todas están ubicadas a una distancia raíz de 2 raíz de 2 por A del origen, porque todos estos números tienen la forma raíz de 2 por A por una fase. Entonces lo único que falta ver es a qué ángulos están. La primera está a una distancia de raíz de 2 por A del origen y están formando un ángulo pi sobre 4 con el eje X. O sea, es esta. ¿Sí? O lo que es lo mismo es este término de acá. Sí. Este de acá está a una distancia de raíz de 2 por A del origen y forma un ángulo 3 pi sobre 4. O sea, pi sobre 4, 2 pi sobre 4, 3 pi sobre 4. Es la simétrica que está del otro lado. O sea, en el segundo cuadrante. Sí. Bueno, y lo mismo con estos dos, ¿no? Esto está a una distancia raíz de 2 por A del origen, formando un ángulo 5 pi cuartos con el eje X. O sea, esta estaba en 3, esto es 4, esto es 5, es la que está acá, en el tercer cuadrante, y esta es la que está en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Básicamente lo que tengo acá es esto mismo, solo que la posición de las fuentes, en lugar de estar escrita en forma cartesiana, está escrita en forma polar. Sí. ¿Está bien? Entonces nada, eso. Nos dio lo que nos tenía que dar. No sé qué, no me acuerdo qué Perdón. más. Sí, En el último pusiste 7 pi sobre 4. sí. O sea, en una le sumás y en otra le restás, entonces. No, a ambos términos que tenía acá le sumé pi. Pasa que este era pi cuartos, entonces cuando le sumé pi se me fue a 5 pi cuartos y este era 3 pi cuartos. Ah, está bien. Sí, tienes razón, yo lo escribí más. Ok, gracias. De nada. Bien. Bueno, otra cosa que pedían era dibujar más o menos esquemáticamente la línea de corriente. Eso ya lo sabemos hacer. De hecho, lo habíamos hecho cuando este problema había que resolverlo en algún inciso de los primeros de esta guía. Esquemáticamente la línea de corriente, bueno, tienen esta forma.
Una forma de sacar esto analíticamente se puede hacer, es una fiaca, pero se puede hacer. ¿Cómo sacan las líneas de corriente? Bueno, es tomarle parte imaginaria a esto. No es tan feo como parece. O a esto, si quieren. O sea, la función psi, la función corriente, es la parte imaginaria de esto. Y fíjense que es una suma de logaritmos complejos. La parte real del logaritmo es el logaritmo del módulo, y la parte imaginaria es Solo el argumento. ¿Sí? Y el argumento es básicamente el arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real, ¿digo bien? Sí, así es. Entonces, o sea, Estoy pueden casi escribir seguro de que así es. explícitamente, lo que digo es, teniendo esto, pueden escribir explícitamente phi de xy. O si quieren hacerlo, también lo pueden escribir en forma polar. En forma polar por ahí queda más simpático a la vista, pero un poco más difícil de analizar analíticamente. De las dos formas se puede. O sea, pueden sacar la función corriente de xy o de r y θ, ¿sí? Y después fijarse dónde es constante. Eso lo pueden hacer tranquilamente con el Desmos, por ejemplo. ¿Sí? Que es una suma de arcotangentes igual a una constante y se fijan qué dibujo tienen esas curvas. ¿Sí? Bueno, y lo otro que pedí al ejercicio creo que es sacar los puntos de estancamiento, ¿no? Sí. Bueno, para sacar los puntos de estancamiento, eso también está simpático mencionarlo, que es lo siguiente. Fíjense que la velocidad esto ya lo sabemos desde antes, ¿no? La velocidad compleja conjugada, ¿cómo la obtengo? Es la derivada de W con respecto a Z. Sí. Ahora, esto de acá siempre lo puedo pensar como la derivada de W con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a Z. Regla de la cadena. Ujú. ¿Sí? Sí. Fíjense que una condición importante para que la transformación, esto lo deben haber visto en la teórica, pero para que la transformación sea conforme, ¿cómo tiene que ser esto de acá? O sea, para que preserve ángulos, por ejemplo. O sea, las funciones analíticas sí que esto existe siempre, ¿no? Pero además no podía ser ¿qué? 0. Cero, ¿no? ¿No? Cuando es cero podría no preservar ángulos. Esas son como las singularidades, si quieren, de la transformación, que en este caso sucede en el origen, que no es un punto del espacio donde está sucediendo, porque es un punto del contorno, así que uno se puede hacer medio el Hill, ¿sí? Lo importante es que, ¿a qué me refiero con esto? Es, en los lugares donde la transformación conforme es buena, es decir, no se anula esto, buscar puntos de estancamiento en el plano real es lo mismo que buscar puntos de estancamiento en el plano auxiliar. Porque para que esto sea cero, como esto no es cero, no me queda otra que sea cero esto. Claro. Solo un comentario, sino en general si uno no quiere hacer esa salvedad y dice, bueno, mi transformación en algunos lugares puede no ser buena, como esta que justo en el origen no satisface eso de ahí, bueno, buscan los ceros de esto o de esto. Lo que quiero decir con esto es que por ahí es más amigable hacer esta cuenta que hacer esta. Eso depende de cada caso. ¿Sí? En este caso se pueden hacer ambas, pero digo, hagamos esta. ¿Sí? En este caso, ¿cómo es sega de z? Lo voy a necesitar para calcular este término. Sega Z era al cuadrado. z al cuadrado, ¿no? O sea que esto que tengo acá es simplemente 2 veces z. ¿Sí? Y esto que tengo acá es la derivada de w con respecto a seda. Yo ya lo borré, pero ¿se acuerdan cómo era w de seda? Sí. Bueno, entonces su derivada, ¿cómo va a ser? Va a ser q sobre 2pi, Por 1 sobre el logaritmo. 1 sobre el logaritmo de seda menos, ¿cómo era esto? 2a cuadrado, E a la I sobre pi sobre 2, I sobre 2. más 1 sobre lo mismo con un más. ¿Sí? Bueno, esta cuenta es muy fácil de hacer. Si quieren que se anule el corchete, ¿cuál es la única forma de que se anule este corchete? Que
los dos términos sumen 0. ¿Cómo que los dos términos sumen 0? Bueno, sí, digo, que esto sea igual a menos esto, ¿no? Pero fíjense que esto es 1 menos seda menos una constante, 1 sobre seda más la misma constante. Entonces, ¿cómo tiene que ser seda? ¿Cero? ¿Sí? Escriban, si no me creyeron esto que acabo de decir, escríbanlo y sale. ¿Eh? Seda igual a 0 es la única raíz de esto que está acá. Entonces, ¿cuál es el único punto? Seda es punto de estancamiento, es decir, anula esto, pero si anula esto también va a anular a la velocidad en el otro coso, ¿no? Porque si esto es 0, entonces, si el punto de estancamiento en el plano auxiliar está acá, ¿dónde está en el plano original? En 0 también. Exacto. Bueno, en 0 al cuadrado, si uno quiere. Exacto. 0 al cuadrado. Bueno, la raíz de 0 en este caso, ¿no? Porque voy a escribir z. ¿Sí? Transformo el punto de estancamiento, está en 0, le tomo raíz, me da 0. ¿Sí? Lo cual también ya sabíamos, el único punto de estancamiento de esta configuración está en el origen. ¿Sí? Eso ya uno lo sabe por simetría, ¿no? Porque como tenemos una fuente acá, una acá, una acá, una acá, acá no puede haber velocidad en ninguna dirección. ¿Sí? ¿Quedó esto? Sí. Bueno, avisen si hay preguntas y si no ya alargamos con un brevísimo ejemplo, brevísimo no, pero con el ejercicio 1 de la guía 4. Hola, ¿se escucha? Sí. Yo tengo una pregunta, pero sobre este tipo de transformaciones conformes. Como que, además de este caso, ¿en qué otro puedo usar este tipo de transformación que es A por Z a la N? Perdón, no te escuché la última parte. ¿En qué otro puedes usar qué? Este tipo de transformación que es A por Z a la N, o Z a la N directamente. No, bueno, esa transformación lo que hace siempre es mapearte un codo de ángulo pi sobre n al semiplano. Entonces, Claro. por ejemplo, podrías usarla para resolver este mismo problema, pero... O sea, siempre que tengas un problema de esta índole, por ejemplo, un codo de ángulo cualquiera, el que quieras, y una carga frente a ese codo, lo vas a poder resolver usando una transformación de esta índole. Buenísimo. Y nada más que eso. Fíjense que todo esto se extiende, ¿no? Porque, por ejemplo, si en vez de ser un ángulo recto, o sea, esto es pi sobre 2, ¿no? Fuese pi sobre 3, ¿sí? Las singularidades en vez de duplicarse se triplican y ahí te aparecen todas las que tendrías que poner por imágenes para... Porque digo, todos estos, o sea, carga frente a un codo lo podés hacer por imágenes siempre, Claro. ¿no? Entonces digo, Sí, todo sí. esto que acabamos de hacer en este caso sencillo se extiende a todos los codos de cualquier ángulo que se te ocurra. Claro. Gracias. De nada. Per- Puedes hacer perdón, a siempre mí, que sea un codo cuyo ángulo sea una fracción entera de pi, ¿no? Si no, puede que sea más complejo. Pero bueno, ¿te hago una pregunta? sí. En este caso, el dz sobre dz es 0, Ah, bueno, evaluado, pero ¿no? eso es lo que mencioné, o sea, es 0, sí. Esta transformación no es conforme, si querés, en este punto. Claro. Pero el punto de estancamiento es en ese punto. Sí, pero no hay ningún problema con eso, ¿no? No sé. O sea, digo, ¿cuál sería el...? O sea, la joda es que vos podés mirar ambas, ¿no? O sea, el espacio Z y el espacio Z para buscar punto de estancamiento siempre que la derivada de la transformación no sea 0. Entonces, como que el punto de estancamiento está como fuera de donde vos podés mirar ambos espacios. No sé si se entiende. Sí, se entiende, o sea, si querés, olvídate de la transformación conforme. Lo que yo dije es esto,
que esto es cierto, o sea, esto que escribí acá es cierto independientemente de si la transformación que estás mirando es conforme, te alcanza que sea derivable para escribir este paso de acá. Claro, sí, eso sí. Entonces lo que dije es, para que la velocidad en el espacio original sea 0, o este factor tiene que ser 0 o este factor tiene que ser 0. Es cierto que ahí la transformación no es conforme. Bien. Si querés tendrías que tener cuidado, o sea, si querés el paso delicado es el decir, ah, bueno, como está en C igual a 0, transformo y veo dónde va a parar del otro lado. Por eso sí es delicado. Pero digo, acá lo Claro, podés porque hacer... te puede crear puntos de estancamiento donde no tenías antes. No, en los lugares donde no es 0, no. No, claro, pero si la derivada de la transformación, ponele que otra transformación estuviésemos usando, Sí, un ejemplo cualquiera. Si ya el dz sobre dz es 0, ahí ya tenés un punto de estancamiento. sí, pero ahí tenés que tener cuidado, porque si eso está en el interior del espacio que estás tratando de escribir, estás haciendo lío. Ok, Porque estás metiendo una singularidad, o sea, un lugar donde la transformación no es conforme en el interior. Acá está afuera, o sea, un punto del contorno, lo puedes pensar como un punto que está fuera de... De hecho, el único cuidado que hay que tener con todo esto es, fíjate que justamente como acá la derivada es 0, no necesariamente, si vos tuvieses una fuente, esto pasa bueno, pasa justo en un problema que es de George Christoffel, así que no lo van a hacer, pero si yo tuviese el problema con una fuente acá, y más cosas, ¿no? Porque si solo tengo una fuente acá, el problema es trivial, porque esto y esto son líneas de corriente por definición. Digo, tenés más cosas, pero entre ellas tenés una fuente acá, en el origen. Ahí sí tenés que tener cuidado, porque la transformación, al no ser conforme, no te mapea una singularidad acá a una singularidad de la misma índole en el otro lado. Y eso es fácil de ver con los dedos, porque fíjate que cuando si vos tenés una fuente acá, ¿sí? De caudal Q, ponele, ¿cuánto de ese caudal entra realmente a tu región de interés? ¿Un cuarto? La cuarta parte, ¿sí? Entonces, cuando vos mapeás al otro espacio, tenés que tener mucho cuidado de ponerle la intensidad que corresponda a esa carga. Por ejemplo, en este caso, está esto bien. se va a mapear a algún punto del semiplano, ¿sí? Pero no va a ser una carga del mismo caudal. Porque vos querés que, en este caso, te llena un cuarto de caudal tu espacio de interés, ¿sí? Entonces tenés que ajustar eso de manera que te llene con la misma cantidad de caudal tu espacio auxiliar de interés. De nuevo, no se enrosquen con eso porque no pasan los problemas que estamos viendo de la guía, pero eso sí es algo en lo que hay que tener cuidado con transformaciones conformes, que es si vos tenés una singularidad en un lugar donde la transformación no es conforme, ¿cómo la mapeás? Claro. Después todas las Vas a tener transformaciones un que Q llamo- moño donde te entre un Q moño sobre 2 y ahí... Exacto, en ese caso se resuelve entiendo. fácil, exactamente, sí. Exactamente. Pero después en todos los lugares del interior del codo, esto es conforme o sea, es conforme. Eso tiene derivada no nula, entonces está todo bien. ¿Sí? Ok, genial. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más de esto? ¿O pasamos a... cosas viscosas? Bueno, por suerte acaban de ver con bastante detalle la ecuación de Navier-Stokes con Daniel, así que no va a hacer falta tanta introducción, la voy a escribir. Obvio que si hay cualquier pregunta la hacen, pero no hay mucho que pueda decir que vaya a aportar algo con respecto a lo que ya vieron con Daniel. Entonces, guía 4. Lo que hicieron con Daniel básicamente es, de nuevo, igual que cuando derivaron la ecuación de Euler. O sea, cuando ustedes derivaron la ecuación de Euler, lo que hicieron fue escribir la ecuación de Newton para un elemento infinitesimal de volumen de fluido, ¿sí? Se concentraron primero en casos de fluidos ideales, donde el tensor sigma, lo llamaron sigma, ¿no? Sí, sigma. El tensor sigma era isótropo, o sea que solo correspondía a fuerzas de presión, y eso nos dio la ecuación de Euler. Ahora empezamos a considerar efectos de viscosidad, entonces apareció un nuevo
ingrediente en este tensor sigma, que hasta ahora era solo esto. ¿Sí? ¿Qué cosa nueva apareció? ¿Lo llamaron tau, puede ser? Al tensor de esfuerzos viscosos. Yo creo que lo llamé tau en mis notas, pero díganme cómo lo llamaron con... Sigma prima. ¿Cómo? Sigma prima. Ah, sigma prima. Bueno. O sea, el tensor completo lo llamaron la parte escalar más sigma prima. O a toda la suma no lo llamaron sigma. Díganme, así no hacemos lío con la notación. No, el tau es un sigma prima. Esto que yo llamé tau lo llamaron sigma. Sigma prima. Y a esto, o sea, a toda la suma lo llamaron sigma. Sí. Ok. Bien. Entonces, en la primera parte de la materia nos concentramos en fluidos ideales, que decir ideales era básicamente decir que esto era cero. ¿Sí? Ahora aparecen los esfuerzos viscosos, y lo que vieron con Daniel es que, ¿cómo se escribe esto? Es medio largo. Lo decimos, no sé. No es tan largo, ¿no? Es Va, la como- es la expresión que derivada- dio Daniel. ¿Cómo? ¿No era la derivada de I por U de J, por U J, digo, Había un sí, factor por U multiplicando J, que era... la de J por la derivada de I, más el tensor, un tercio de la parte viscosa, por el nu, sí. Sí, pará, ahí voy, pará. Primero, toda la primera parte que me dijeron era proporcional a algo que se llama viscosidad, que es esta mu de acá, ¿no? Sí, O sea, había un primer término que era esto. Simétrico. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? sí. Más otra cosa, ¿sí? Pero en lo que nos vamos a concentrar por ahora es en flujos incompresibles. Entonces vieron que la otra cosa, que no la escribo para no hacer lío y no meter ruido, en el caso de flujos incompresibles se iba. ¿Y quedaba solo esto? Sí, ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando de flujos viscosos e incompresibles. Fluidos, ¿no? Bueno, fluidos, flujos, qué sé yo. Fluidos. A veces la distinción se vuelve un tanto abstracta. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Para fluidos que son viscosos e incompresibles, esto es así, no hay nada más. Aparecen otros términos que no nos vamos a preocupar por el momento. Cuando empecemos a hablar de cosas que son compresibles, nos preocuparemos. ¿Sí? sí, sí. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Bueno, la ecuación de Navier-Stokes, ¿cómo quedaba? Esto lo escribo porque en un ratito lo vamos a usar, ¿sí? Ahora igual lo borro, pero para que estemos todos de acuerdo con la notación y demás. Esto se llama el tensor de esfuerzos viscosos. Que básicamente, ¿qué nos da? Es por unidad de área, la fuerza en la dirección iésima que siente el fluido que tiene el elemento de fluido en su cara que tiene normal j-ésima. ¿Lo definieron así? Creería que sí. Sí. Bien. O bueno, en caso ideal, como no hay fricción entre elementos del fluido, esto era cero, claramente. O sea, estas son fuerzas de fricción, no son fuerzas de presión como las que veníamos considerando hasta ahora. ¿Sí? Bueno, ¿cómo les quedó la ecuación de Navier-Stokes? Vectorialmente, no hace falta que me la digan en índices. Total, la vamos a usar vectorialmente. El lado izquierdo era lo mismo que la ecuación de Euler, ¿no? La derivada total de U con respecto al tiempo, que esto lo podemos escribir como derivada parcial más
Término convectivo este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y del lado derecho, ¿qué nos queda? Lo mismo, mismo pero acá. con un término con el laplaciano. Menos 1 sobre ρ, el que ya teníamos de toda la vida, por el gradiente de la presión. ¿Y cómo es el término que les queda? Como faltarían las fuerzas. La sumatoria de fuerzas. Bueno, es lo que estoy escribiendo acá a la derecha, ¿no? Una parte va a tener que ver con el gradiente de presión, esto es lo que se viene de acá, cuando uno lo escribe en índices, y la otra va a tener que ver con los esfuerzos viscosos. Pero ¿cómo les quedaba escrito vectorialmente? El laplaciano. Había una constante de de la- proporcionalidad que ahora decimos quién es, por el laplaciano de la velocidad, ¿no? Claro, ¿Y quién era la constante que aparecía acá? constante de Mu sobre ρ. viscosidad. Exactamente, la viscosidad que la llamaron nu, ¿puede ser? La viscosidad Sí. cinemática. Sí. La viscosidad cinemática es mu, que era el que ya tenía, pero como estoy dividiendo por ρ cuando escribo Navier-Stokes, esto es mu sobre ρ. ¿Sí? Entonces esta es la ecuación de Navier-Stokes. Se ve inocente, pero no lo es, en absoluto. Les dijo Daniel que no está probado existencia de unicidad para esta ecuación de acá, ¿no? No recuerdo. No lo mencionó. Puede ser. No, Bueno, la ecuación de Navier-Stokes es una ecuación diferencial para la cual no está probado en general unicidad. Entonces vos encontrás una solución de la ecuación de Navier-Stokes, que es la ecuación más general que te gobierna el movimiento de los fluidos, o al menos los viscosos e incompresibles, y no puedes asegurar que sea única. ¿Sí? De hecho, creo que hay como un premio monetario interesante para aquel que demuestre que sí admite soluciones únicas. O sea, el que para quien demuestre unicidad de la ecuación de Navier-Stokes, hay ahí una Queda de tarea. recompensa. Sí, dale, queda tarea y si lo sacan dividimos el premio. Es uno de los problemas del milenio, ¿no? Es $1.000.000 para que lo resuelva. Puede ser, sí. Sí. $1.000.000 y una medalla Fidel. La medalla que se la quede. Bueno, sí, bueno, medalla Fields es como el Nobel de los matemáticos, ¿no? Así que digamos, es un problema realmente difícil. Pero bueno, como se imaginan, nosotros nos vamos a preocupar en ejemplos sencillos, a los que les podemos encontrar solución, y obviamente no nos vamos a preocupar si esa solución es única o no, porque ni siquiera está probado unicidad de esta ecuación. Pero bueno, bajo ciertas hipótesis de simetría y de sensatez de los flujos, esta ecuación se va a reducir un montón y nos va a quedar cosas resolubles, como por ejemplo lo que va a pasar en el problema 1 de la guía. Perdón, Sí. tal vez me estoy confundiendo, pero el laplaciano de algo no sería escalar, ¿no estarías poniendo algo escalar en una ecuación vectorial? No, cuidado, porque el laplaciano, ahora lo escribo explícitamente si querés, pero el laplaciano, gracias por la pregunta, eso es importante. El laplaciano es un operador escalar. Entonces, con los dedos, fíjate que esto es un operador escalar actuando sobre un vector, esto da un vector. ¿Sí? El laplaciano es esto de acá. ¿Sí? Como operador. Sí. Entonces, el laplaciano de un vector es un vector también, donde en la primera componente actúa esto, o sea, en la primera componente vas a tener dx cuadrado más dy cuadrado, se lo escribo más explícitamente ahora. La primera componente de esto que tengo acá va a ser la derivada con respecto a x dos veces de ux, más la derivada con respecto a y dos veces de ux, más la derivada con respecto a z dos veces de ux. Eso es la primera componente de esto. La segunda va a ser y la tercera te la imaginas, ¿no?
Ok. Sí. O sea, sí. De nuevo, esto es una ecuación escalar. Ahora vamos a escribir explícitamente en componentes. Es una ecuación vectorial, perdón. Y ahora vamos a escribir explícitamente en el problema 1 cada una de las componentes. ¿Sí? Pero todos los términos que aparecen en toda esta identidad son todos vectores. ¿Quedó esto claro o más o menos? No quedó muy claro. Bien. Bueno, entonces hagamos el problema 1 rápidamente. El problema 1 lo que dice es: considere el caso del flujo estacionario de un fluido viscoso con viscosidad dinámica mu y densidad ρ, o sea, nos están dando mu, nos están dando ρ, o sea que también nos están dando nu, cuyo campo de velocidades es solamente función de la coordenada transversal al movimiento. O sea, nos dicen, básicamente, hago el dibujo, por si no tienen la guía ahí abierta. Básicamente hay dos placas, y está separado en dos situaciones. Resolvemos primero una y después la otra. En la primera situación, la placa de abajo está quieta, y la de arriba se está moviendo con una velocidad u, en x versor. ¿Sí? Esto es x, esto es y. Z sale del pizarrón. Y hay simetría de traslación en Z, como en los problemas que veníamos haciendo en la guía anterior. La separación entre las placas es D, y acá está el fluido en el medio, ¿sí? Que tiene viscosidad dinámica mu y densidad ρ. ¿Sí? Entonces, antes de tirarnos a hacer cuentas, y lo que nos dicen es que la velocidad apunta, del flujo en todos lados, apunta solo en X, pero solo depende de la coordenada Y. O sea, la velocidad va a ser una función escalar de Y en X versor. Ese es el dato que nos da el enunciado. ¿Sí? Lo cual es razonable. Yo tengo una simetría de traslación en Z, todo el flujo se mueve en X, pero la velocidad no es uniforme, ¿no? De hecho, antes de tirarnos a hacer cuentas, ¿qué esperan que pase con el flujo que está cerca de la placa de arriba? Que se mueva parecido a la placa. Exactamente, si esto fuese un fluido ideal y yo empiezo a mover la placa de arriba, ni se entera, porque no hay rozamiento. Pero como estamos hablando de flujos viscosos, las condiciones de contorno ahora no son solo que no haya velocidad transversal a la placa, sino que además la velocidad del fluido tiene que ser igual a la velocidad de la superficie con la que está en contacto. Entonces, si la placa se mueve para allá, el flujo que está en contacto con la placa se va a estar moviendo para allá con esta misma velocidad. Y el que está abajo va a estar en reposo, ¿no? Claro. Entonces, más allá de las cuentas, es evidente que la velocidad del fluido va a apuntar en X. Bueno, medio que eso es un dato extra del problema, es un vínculo, porque yo podría hacer cosas raras acá para que esto se mueva para arriba y para abajo. Está bien, nos creemos que apunta solo en X, pero está claro que tiene que depender de Y, porque la velocidad de estos puntos va a ser nula y las de acá va a ser U. Entonces, claramente hay una dependencia en Y. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué nos dicen? El inciso A nos dice demostrar, es estacionario, ¿no? Entonces, como es estacionario, ya sabemos que la derivada parcial de U con respecto al tiempo va a ser 0. O sea, ya nos sacamos encima un término de la ecuación de Navier-Stokes, que es este. ¿Sí? Ahora, el inciso A nos pide demostrar que esto de acá es 0. Recuerden que sea estacionario solo nos asegura que este término es 0 porque no hay dependencia explícita con el tiempo. Pero no necesariamente este término acá es 0 en un flujo estacionario. Eso ya lo sabíamos de antes. Por ejemplo, una situación en la cual esto era 0 era flujo hidrostático, o sea, en una situación hidrostática porque la velocidad es 0. Pero digo, en principio, si el flujo es estacionario, esto podría ser no nulo. Lo que nos piden demostrar acá es que para este flujo en particular, esto es 0. ¿A alguien se le ocurre cómo mostrar que esto es 0? Es un vector, ¿no? Entonces tengo que ver que sus tres componentes son nulas. Hay dos componentes que es trivial ver que son nulas. ¿Por qué? Y en X y en Z, al aplicar la derivada, te va a quedar 0. Bueno, ok, pero vamos primero por lo más fácil. La velocidad es algo raro que apunta solo en X.
Entonces la velocidad componente I y componente Z ya son 0 por default. Entonces todo este bicho de acá, sus componentes I y su componente Z van a ser 0, porque es aplicarle este operador a algo que ya es 0. ¿Sí? Sí. ¿Eso lo ven? Sí. O sea, lo que digo es fácil ver que U escalar, de nuevo, esto es un operador escalar aplicado sobre un vector. Entonces, cuando separo en componentes voy a tener esto aplicado a la componente I de la velocidad es 0. ¿Por qué? Porque esto es 0. Y esto aplicado a la componente Z de la velocidad también es 0, porque esto es 0. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Entonces nos falta ver que esto aplicado a la componente X de la velocidad es 0. Eso no es la derivada en la dirección de U, o sea, es Exactamente. la derivada en la dirección X, de algo que solo depende de Y. Exactamente, excelente, bien. La U tiene dirección solo en X, así que esto que está escrito acá es la derivada en la dirección X. ¿Sí? Pero como esta cantidad solo depende de Y, está claro que esto va a dar 0. Explícitamente, U escalar gradiente, en este caso es U de I multiplicado por la derivada con respecto a X, ¿no? En la componente X de la velocidad multiplicado por la componente X del gradiente. ¿Están de acuerdo que el operador este es esto? Sí. Sí. Entonces, U escalar gradiente aplicado a la componente X de la velocidad es U de I por la derivada con respecto a X de la componente X de la velocidad, pero la componente X de la velocidad es esta función que solo depende de I. ¿Cuánto da esto? 0. ¿Sí? Como I no depende de X, es 0. Estás derivando una constante Sí. para X. Exacto. 1 depende de X, ¿no? O sea, I trivialmente no depende de X, pero la velocidad tiene una dependencia no trivial en I. Entonces, esto... O sea, estoy diciendo la derivada con respecto a X de U, pero U solo depende de I. Es eso que dijiste. Está bien. Entonces, las tres componentes de este chaboncito son 0, o sea, este chabón es 0. Entonces, esto es 0 por estacionario y esto es 0 porque lo acabamos de probar. Entonces, Navier-Stokes, en este caso queda 0 es igual a menos 1 sobre ρ por el gradiente de P más nu por el laplaciano de la velocidad. Si quieren escribirlo más lindo aún, lo dejo acá arriba chiquito. Navier-Stokes queda 1 sobre ρ por el gradiente de P tiene que ser igual a nu por el laplaciano de la velocidad. O sea, esta es la ecuación que pretendemos resolver en este problema. Es la ecuación de Navier-Stokes para un caso estacionario y donde la velocidad apunta en una dirección que es perpendicular a aquella de la cual depende. Se reduce a eso Navier-Stokes. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, perfecto. Bueno, entonces esa es la ecuación que queremos resolver. Dejo el dibujito nada más. ¿Qué nos dicen? Dice, encuentra el campo de velocidades cuando el fluido satisface las siguientes condiciones de contorno. Me dan dos. Bueno, la primera es esta que tenemos dibujada acá. Después nos concentramos en la otra. Fíjense que todo lo que hicimos hasta acá vale para ambos casos, ¿no? En el otro las dos placas van a estar quietas, pero me meten un gradiente de presión acá. Ahora vemos eso. Entonces, quieren que encuentre el campo de velocidades. Bueno, pero yo ya sé que el campo de velocidades tiene esta pinta. Es una función que depende de I en X versor. Entonces, encontrar el campo de velocidades es básicamente encontrar esa cosa de ahí. Una vez que tengo esto, tengo el campo de velocidades. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, escribamos en componentes explícitamente esa ecuación.
Esas son 3 ecuaciones reales, ¿no? La primera me dice que menos 1 sobre ρ por la derivada con respecto a x de la presión es igual a nu por el laplaciano de la componente x de la velocidad, o sea, por esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es el laplaciano de una función que solo depende de y, entonces esto es simplemente la derivada segunda con respecto a y. Sí. Porque la derivada segunda con respecto a x y la derivada segunda con respecto a z se me van. Entonces, acá hay un menos. Ah, no, no hay un menos, perdón. Entonces, la primera componente me dice esto. ¿Cómo son las otras dos? En la otra voy a tener 1 sobre ρ por la derivada con respecto a i de p, ¿a qué es igual? A 0. A 0. 1 sobre ρ por la derivada con respecto a i de la presión es igual a 0. Entonces, estas dos ya me dicen que la presión no depende de i ni de z. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero además tenemos simetría de traslación en X en este problema. Todos ven que en este caso, acá sí, esto es lo primero que digo que es relevante solo para este inciso y no para el otro. En el otro vamos a ver qué pasa. Pero en este caso, ¿están de acuerdo conmigo que hay simetría de traslación en X? Digo, estas placas son infinitas, ¿no? Yo dibujé una fracción, pero son infinitas, el fluido está en todos lados. Entonces, si yo miro, por ejemplo, acá, lo que tengo es esta parte del flujo tiene velocidad 0, esta parte del flujo tiene velocidad u, y en el medio pasarán cosas, pero esas cosas que pasen en el medio tienen que ser las mismas que pasen cuando vengo y hago ese mismo juego 10 kilómetros para la derecha. Sí. Entonces, por simetría de traslación en X, la derivada con respecto a X de la presión, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo? Nula. ¿Nula? Nula, ¿sí? O sea, no solo no depende de Y y de Z, sino que tampoco de X. O sea, la presión es constante en este caso. ¿Sí? Bueno, entonces como la presión es constante, de X, esto es lo que acabo de escribir acá, ¿cómo queda la primera ecuación? Esta pongámosle nombre, estrellita. ¿Cómo queda estrellita? Derivada segunda de i. 0 es igual a nu por la derivada segunda de i de u de i. Está igualado a 0, así que el nu me lo morfo. Esto me dice que la derivada segunda con respecto a i de esta función u es 0. Entonces, ¿qué es esa función u? Una lineal. Excelente. Es una ecuación diferencial con derivadas segundas, entonces me aparecen dos constantes de integración, está bien. ¿Y cómo obtengo estas constantes de integración A y B? Sabés que en el contorno es 0. Exactamente, tengo los valores de esta velocidad en los dos contornos. Entonces Claro. uso eso para sacar A y B. Entonces ahora conviene poner explícitamente a qué estamos llamando cada contorno. Voy a poner I igual a 0 en el de abajo. Entonces este de acá es I igual a D. Sabemos que U en I igual a 0, ¿a qué tiene que ser igual? A 0. A 0. Y U en I igual a D, ¿a qué tiene que ser igual? ¿A U grande? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Excelente. Bueno, de ahí sacamos cuántos son A y B. ¿Cómo queda esto? ¿Cuál es la función lineal que estoy buscando entonces? U sobre d por i. Excelente. ¿Sí?
Es una función lineal que cuando i es 0 vale 0 y cuando i es d, esta d es minúscula, ¿no? Ser más prolijo. Y cuando i es d vale u, ¿sí? O sea, el perfil del campo de velocidades es una cosa así. Si miramos a un valor de x dado, ¿no? Aumenta linealmente con la altura. Va, estoy llamando altura, esto no es una altura, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Entonces, en esta situación, y era de esperar, ¿no? Tenés la placa de abajo quieta, la de arriba la movés con velocidad constante, entonces tenés un perfil creciente que, por lo que te dice Navier-Stokes, resulta ser, y por todas las simetrías de que tiene el problema, que son un montón, resulta ser lineal ese perfil creciente. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. De nuevo, fíjense que, volviendo a lo que hablábamos antes, ¿no? Navier-Stokes es una ecuación del infierno en su generalidad, pero cuando uno asume ciertas simetrías, nos quedó esto, que digamos, todos sabemos que esto tiene solución única, ¿no? Es una ecuación diferencial super pava, derivada segunda igual a 0 tiene solución única. ¿Sí? Pero por eso, lo que pasa es que nos restringimos a un caso particular. La ecuación de Navier-Stokes en su generalidad es lo que no tiene probada unicidad. Bien. Ok, entonces vamos al segundo inciso. ¿Hay alguna pregunta de esto? ¿O pasamos al otro caso? Lo hacemos rápidamente. Bueno, te voy a dejar escrito todo, porque la ecuación sigue siendo la misma. La ecuación de Navier-Stokes es esto, pero ¿qué va a cambiar ahora en el otro caso? Lo que me dicen es, ahora las dos placas están en reposo. Las dos placas están quietas. ¿Y qué me ponen? Me ponen un gradiente de presión. Acá hay una presión P2, acá hay una presión P1, que crece linealmente, con una distancia característica que es L. Entonces, básicamente, ¿qué ingrediente me están dando de todo esto ahora, en el caso 2? ¿O qué cosa fuerte cambia con respecto a lo que pasaba recién? El Laplaciano no es 0. Exactamente, ¿por qué? ¿Qué cosa que dijimos hace un rato que era 0 ahora no es 0? La derivada. La derivada de la Con respecto a presión, X. ¿no? Sí. Con respecto a X. ¿Cuánto vale ahora? Si quieren explícitamente, ¿cuánto vale el gradiente de la presión en una situación como esta? La presión crece para allá. Bueno, crece o decrece depende de cómo sean P1 y P2, ¿no? Pero primero, ¿en qué dirección apunta el gradiente? ¿Va a tener componente en Y o en Z? No. No, porque me dicen que la presión acá, toda está en este X igual a algo es P1, en todo este X igual a L es P2, ¿sí? Entonces solo apunta en X y crece linealmente. Medio que me lo están tirando ahí en el enunciado, ¿no? La forma del gradiente de presión. Todos están de acuerdo conmigo que esto va a ser P2 menos P1 sobre L en X versor. Sí. Exactamente, perfecto. Ahora en un ratito vemos qué onda esto, pero por el momento, para fijar ideas, esto podría ser positivo o negativo dependiendo de la relación entre P1 y P2, ¿no? Obviamente los dos casos son igual de fáciles o de difíciles de resolver. Pensemos que P2 es más grande que P1, ¿sí? De manera que el gradiente de presión es positivo, o sea, la presión crece para allá. Allá tengo más presión que allá, ¿sí? Entonces, ¿cómo esperan que se mueva el fluido? Con los dedos. ¿Hacia dónde esperan que se mueva? De donde hay mayor presión a donde hay menor. Hacia la izquierda, ¿estamos de acuerdo? Deberíamos ver un perfil de velocidades que tiende a mover el fluido para allá. ¿Eso es lo que deberíamos obtener? Sí. Excelente. Entonces, si P2 es más grande que P1, de manera que el gradiente es positivo. ¿Sí? Entonces, si pasa esto, ahora, ¿cómo quedan las tres ecuaciones de Navier-Stokes? Bueno, las dos de abajo quedan igual.
que es lo que ya sabemos, la presión no depende ni de Z ni de I. Y la de arriba, acá no tengo un 0, sino que voy a tener el gradiente, la componente X del gradiente de presión, o sea, es esto. P2 menos P1 sobre ρ por L. Tengo 1 sobre ρ por la derivada con respecto a X de la presión, y el otro lo que ya tenía. ¿Estamos de acuerdo que ahora Navier-Stokes queda así? Muy parecido a antes, pero ahora tengo una constante acá en vez de tener un 0. ¿Estamos de acuerdo? La ecuación que queda es esta. Cambio derivada parcial por derivada total porque solo depende de I esto. Así que lo mismo, me queda derivada segunda de U con respecto a I, tiene que ser igual a P2 menos P1 sobre ρ por L por el nu, que lo pasé dividiendo. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces antes teníamos derivada segunda igual a 0, ahora tengo derivada segunda igual a una constante. O sea, ¿qué va a hacer ahora esto? Una cuadrática. Es una cuadrática, ¿sí? Te faltó el nu. El nu lo puse acá abajo dividiendo. Ah, no lo vi. ¿No se ve? Ok. Está ahí No, abajo. no, sí, sí se ve, no sé, pero lo pasé por alto. Ok. Bueno, esto va a ser una cuadrática. Tengo cuántos, o sea, una cuadrática tiene 3 coeficientes, ¿no? A, B, C, bueno, depende de cómo la quieran escribir, pero tiene 3 parámetros libres. Pero ahora acá hay uno que está fijo, ¿no? ¿Que cuál es? Ah, Ah, Exacto, porque si la derivada segunda es igual a esto ya me dice que la cuadrática va a ser esto por I al cuadrado sobre 2, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces tendría que determinar 2 constantes de integración, pero antes de volvernos locos, o locas, escribiendo la cuadrática en forma polinómica y sacando la variable de integración con las condiciones de contorno, fíjense lo siguiente. ¿Qué raíces tiene esa cuadrática? ¿Dónde tiene que tener raíces? Es decir, ¿dónde se tiene que anular la velocidad? En 0 y en D. En 0 y en D, entonces ya tengo las raíces, la puedo escribir directamente. ¿Sí? Por un lado sé que el coeficiente principal tiene que ser esto sobre 2, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esto sobre 2. Perdón, ¿por qué se anula en D? ¿No tiene que ser U grande de nuevo? No, porque en el segundo caso las 2 placas están quietas. Ah, está bien. Las 2 están quietas y pones un gradiente de presión. Entonces la velocidad en D y en 0 es 0. Entonces el coeficiente principal es este choclo dividido 2, ¿no? Porque si la derivada segunda es eso. Y ahora quiero tener una raíz en 0 y en D. Entonces acá me queda I por I menos D. De nuevo, podían escribir esto como esto sobre 2 por I al cuadrado más B por I más C y sacar las constantes evaluando iban a llegar, si lo reordenaban, iban a llegar a la misma conclusión, pero tenerlo escrito factorizado es más simpático. ¿Todos de acuerdo que el campo de velocidades ahora es así? Perdón, Sí. yo tengo una pregunta. Sí. No entiendo entonces si las placas no se mueven, ¿cómo la velocidad sigue estando en componente X? Porque pones un gradiente de presión. Ah, no, está bien. Yo interpreté el gradiente de presión como que estaba vertical, nada que ver. No, es en X. O sea, la presión acá es P1 Listo, y acá listo. es P2. Sí. Ok, gracias. Bueno, fíjense una cosa. Dibujemos el perfil de velocidades de esto. Y veamos que dé lo que esperamos que dé. Esperamos que el flujo se mueva para allá. Ya sabemos que acá y acá va a ser 0 la velocidad. Ahora, en el medio es una cuadrática, ¿sí? Pero acá tengo las 2 raíces de esta cuadrática, ¿sí? Entonces, la pancita de esta cuadrática, o mejor dicho, el vértice, que claramente el vértice va a estar en D sobre 2, ¿no? ¿Lo ven? En el medio de las 2 raíces. sí. ¿Cómo es la velocidad ahí? Si P2 menos P1, estamos en el caso en que esto es positivo, o sea, todo el coeficiente que acompaña es positivo, porque el gradiente de presión era positivo y todo lo que divide son numeritos positivos. Entonces, cuando evalúo esto en D sobre 2, ¿cómo me queda la velocidad? ¿Positiva o negativa? Negativa. Negativa, ¿no? O sea, lo que estoy viendo es la pancita
Este es el perfil de velocidades ahora. La velocidad es máxima en el medio, se anula en los bordes y es claramente simétrica, ¿no? Si vos pones un espejo acá en el medio, lo que ves de un lado y del otro es lo mismo. ¿Sí? Y el flujo, efectivamente, cuando la presión 2 es mayor que la presión 1, se mueve hacia las regiones de menor presión. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Excelente. Y en estos minutos que quedan, hagamos la última cuenta que piden, que es calcular el esfuerzo viscoso. Eso es una huevada. Pero hay que tener un mínimo cuidado nada más. ¿Hay preguntas de esto o borro? No, todo bien. Todo bien, excelente. Entonces, el inciso C, recuerden que habíamos dicho que el sigma IJ era menos la presión por delta IJ más el sigma IJ'. En este caso, en el que estamos trabajando, sigma IJ' es simplemente mu por DI UJ más DJ UI. ¿Sí? Y lo que me están pidiendo es que calcule esta parte del tensor total de fuerzas. ¿Sí? En los contornos rígidos. Entonces, la cuenta es fácil, hay que tener solo un detalle de cuidado con el signo a la hora de interpretar lo que nos da esto. ¿Sí? Ahora lo digo. Pero hagamos la cuentita. Fíjense que ¿qué componentes? O sea, primero, habíamos dicho que esto era la fuerza en la dirección iésima que siente la superficie con normal jésima. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, a la hora de ver qué pasa sobre los contornos, J no va a ser cualquier cosa. Porque ¿cómo es la normal en los contornos? O sea, el índice J, ¿a qué variable cartesiana va a tener que ser igual? Y Y, ¿no? Porque Perdón. lo que me interesa Tengo ver... una consulta de más Sí. atrás. Sí. Del inciso anterior, cuando terminaste, que dibujaste ahí el campo de velocidades, el perfil, ¿lo apuntaste para la izquierda? ¿Puede ser? No, Sí. ¿no para la derecha? ¿Porque es positivo? No. Fíjate. No. O sea, lo que digo es, fíjate que en los bordes es 0. Y por ejemplo, cuando Sí. evalúas en el medio, evalúo en D sobre 2, ponele, que es el punto del medio. Me queda D sobre 2 menos D, esto es negativo, o sea, todo esto me da negativo. Ah, ok. Y apunta para allá, que es lo que esperábamos, de hecho, porque acá hay más presión que acá, entonces el fluido se mueve para allá. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces nos va a interesar este tensor, pero cuando J es I, porque nos va a interesar la fuerza recuerden, esto es fuerza por unidad de área, en la dirección iésima que siente la superficie con normal jésima. Estamos hablando del fluido. Eso es con lo que hay que tener cuidado, ¿no? Esto es para el fluido, porque es lo que aparece cuando escribí la ecuación de Newton para un elemento de fluido. Entonces, las caras de los elementos de fluido con normal iésima van a venir dadas por el objeto sigma prima y latina Y. O sea, es un objeto con un solo índice libre, lo cual está bien porque me interesa las fuerzas en las 3 direcciones que sienten las capitas que tienen normal iésima. ¿Hasta ahí estamos? sí. Excelente. Entonces lo que voy a tener que calcular es esto. Mu por derivada iésima de la velocidad en la dirección Y más la derivada Y de la velocidad en la dirección iésima. ¿Sí? Ahora, de estos tres, por ejemplo, la componente X de este objeto es mu por la derivada con respecto a X de la velocidad en la dirección Y. ¿Tengo velocidad en la dirección Y? No. No, sí que esto es 0. Y acá voy a tener la derivada con respecto a Y de la velocidad en la dirección X. O sea, lo único que sobrevive ahí es esto. Derivada con respecto a Y de la velocidad en la dirección X, o sea, de U. Que en el primer caso era una lineal, en el segundo es una cuadrática.
¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. ¿Sí? Los otros dos, o sea, el sigma y y el sigma ZY, ¿tendrán alguna componente no nula? No. No, los otros dos son cero, ¿lo ven? Después lo miran con cuidado si quieren, pero es cuestión No, de... claro. O sea, Porque el no único apunta que ni en todos Z estos- ni depende de Z. Claro, exactamente. Entonces, de todas estas combinaciones bizarras, la única que puede sobrevivir es cuando haces la derivada con respecto a y de la velocidad en x, porque es lo único que no se anula ninguna de las dos. Entonces, de todo el tensor, que en principio tenía 9 componentes, nos interesa solo aquellas cuyo segundo índice es y, y de esas solo sobrevive uno. O sea, solo hay que calcular esto. ¿Sí? Y esto es una pavada. O sea, en el primer caso, por ejemplo, en el inciso i, sigma xi prima es la derivada con respecto a i de ui. ¿Cómo era esto? U sobre d, ¿no? Perdóname, una pregunta. Dices en la segunda parte que hiciste la derivada de y respecto de ui, que es x. Justamente si tenés un cambio de presión, vos tenés un movimiento sobre ux. O sea, hay una diferencia entre las distintas alturas. Entonces ese va a ser distinto de cero. ¿Cuál de todos? ¿Para cuál decís que es distinto de cero? El de... ay, para ver si lo puedo escribir. No sé si vos ves la pantalla. El de la derecha, el de más a la derecha, ese, es la derivada de y respecto a u de x. Poner el que nos interesa, No, porque va a haber un... Esto es la derivada de ui, ojo con eso. Esto significa derivar ui con respecto a y. Bueno, está bien. Entonces queda hacer la derivada de x respecto de ux con respecto a y, y ese sí te interesa que esté distinto de cero por el gradiente que tenés de presiones. No, olvídate del gradiente de presión. Esto, en todos los casos, en ambos casos, este es el único bicho cuando u es x que no es cero. Está bien, sí, es eso lo que... En los dos casos la velocidad solo apunta en x y solo depende de y. Entonces el único que sobrevive es ese. Cuando y latina es x en esta expresión. Sí. Está bien, gracias. En ambos casos solo quiero calcular este. Cuando voy a hacerlo en el primero, u de i era una función lineal dependiente u sobre d, entonces este objeto me da constante. ¿Sí? O sea, en el primer caso, el tensor de esfuerzos que me da la fuerza por unidad de área de las superficies que tienen normal en i, es una constante. O sea, no importa dónde estés mirando, todos sienten la misma fuerza por unidad de área. Te ¿Está bien? faltó multiplicar por el mu, me parece. ¿Cómo? Te faltó el Sí, mu. gracias. Gracias. O nu rho, lo que quieras. Mu por u sobre d, gracias. ¿Sí? Acá también me faltó. ¿Ahora sí? Sí, sí. Y en el segundo caso, bueno, misma historia, solo que hay que derivar una función un poquito más complicada. Es una cuadrática. Tengo que hacer mu por la derivada con respecto a i de esto. Si no me equivoco, esto es... ¿Cómo queda esto? Hay que hacer la derivada de esto. ¿Queda eso de ahí? Sí. Está bien, que esto se puede escribir más simpático, porque esto de acá es lo mismo que mu por P2 menos P1 sobre ρ L en U, me saco un 2 de encima, por I,
menos D sobre 2, ¿no? ¿Está bien? Nada, acomodé un poquito lo que me quedaba arriba, que era medio feo, y esto está bueno, porque lo que me dice es, por ejemplo, que se anula en la mitad, en D sobre 2, por simetría está bien que se anule ahí, ¿sí? Y bueno, vale algo en D, y lo mismo pero con el signo cambiado en 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué estaría bien que se anule ahí en D sobre Y 2? por simetría, ¿no? Porque digo, si querés, pensá en velocidad, o sea, el tensor este de esfuerzos viscosos tiene que ver con las diferencias de velocidades. Pero cuando te parás justo en el medio, los dos chabones, el chabón que tenés justo arriba, inmediatamente arriba tuyo, inmediatamente arriba abajo tuyo, se están moviendo igual. Ah, está bien. No hay gradiente de velocidades localmente ahí, si querés. ¿Sí? Entiendo. Bien. Entonces, lo último que quería decir es, imagínense que ustedes ahora, esto es la fuerza por unidad de área en la dirección X que sienten los elementos de fluido cuya normal está en Y. Pero ahora, si ustedes quieren calcular la fuerza sobre la placa, tienen que tener un cuidado, ¿no? La fuerza, por ejemplo, vamos al caso este que es fácil. Después lo piensan ustedes con el otro. Vamos a este caso, donde el tensor de fuerzas es una constante. ¿Sí? Esto me dice que el elemento de fluido en esta situación teníamos la placa de arriba moviéndose con velocidad U para allá y la placa de abajo quieta. Y el perfil de velocidades que era una cosa así. ¿Sí? Acá está el fluido. Entonces, por ejemplo, cuando venimos acá arriba, esto nos dice que el elemento de fluido con normal I es para arriba. ¿Sí? Con normal iésima, siente por unidad de área esta fuerza en la dirección, esta fuerza de arrastre, si quieren, en la dirección X. ¿Sí? Y lo mismo en la placa de abajo. ¿Sí? Ahora imagínense, pensemos con los dedos, imagínense que hacemos este experimento, tenemos la placa de abajo quieta, la placa de abajo la estamos moviendo con la mano con velocidad constante y en el medio hay fluido. ¿Qué sienten que va a tender a pasarle a la placa de abajo? Es decir, la placa de abajo va a sentir una fuerza ¿hacia dónde? En dirección contraria. Digo, imagínate que vos tenés miel acá, una placa arriba, una placa abajo, y empezás a mover la placa de arriba. ¿Qué esperás que le pase? Ah, bueno, la placa está del mismo lado. La vas a arrastrar, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense que en ese caso, cuando miramos al tensor de esfuerzos, el fluido que está en contacto con esta placa, si pensamos en el fluido tiene, el elemento de fluido que choca con la placa, tiene normal en menos I. ¿Lo ven? Y la placa tiene normal en I. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, piénsenlo como más le guste, pero tengan cuidado con los signos, porque en ese caso, este bicho de acá nos da las cosas bien, ¿no? Por continuidad, o sea, digo, estamos en una situación estacionaria, o sea, que alguien está haciendo la fuerza correspondiente sobre la placa para que no se mueva, porque si no se movería, pero digo, la normal a la placa acá abajo es I. Entonces este objeto de acá nos da la fuerza por unidad de área en la dirección X que está sintiendo la placa. Ahora, cuando vengo acá arriba, lo que tiene normal I es el elemento de fluido que está en contacto con la placa. El elemento de fluido que está en contacto con la placa siente una fuerza por unidad de superficie que también es positiva, va para allá. ¿Sí? Ahora, si quieren, en vez de pensarlo en términos normales, piénsenlo por Newton, acción y reacción. Si el elemento de fluido que está en contacto con la placa siente una fuerza viscosa para allá, y todo esto está en equilibrio, ¿hacia dónde es la fuerza que siente la placa? Para la izquierda. Para la izquierda, lo cual es de esperar, ¿no? Si esto es miel y vos empezás a mover la placa para allá, la miel te va a ofrecer una resistencia que va a apuntar para el otro lado. Va a querer impedir que vos muevas esta placa para allá. Entonces la placa esta siente una fuerza por unidad de superficie en la dirección X negativa.
cambio, si mirás solo este tensor así nomás, te dice que es positiva. Y está bien que así sea, porque este tensor te está diciendo la fuerza que siente el chabón que tiene normal para afuera, que es el elemento de fluido que está en contacto con la tapa. Si vos querés ver qué le pasa a la tapa, tenés que chanflear el signo en este caso. Porque la tapa tiene normal interior. Entonces, si quieren, la forma fácil de que esto funcione siempre es considerar al tensor de esfuerzos evaluado en la normal interior de la superficie que te interesa. Cuando vos querés ver el esfuerzo sobre un contorno. ¿Sí? En este caso, la normal interior coincide con I, así que el objeto te da la fuerza con el signo correcto. En este caso, se lo tenés que chanflear. ¿Está bien? Esa es una forma de pensarlo, la otra es pensarlo por acción y reacción. Confío ciegamente en el tensor de esfuerzos, eso me da la fuerza que siente el fluido, y por acción y reacción saco la fuerza que siente la placa. ¿Sí? Sí, estamos. De nuevo, si integran esto, les va a dar la fuerza neta que siente la placa. La fuerza neta que siente debido al arrastre. Recuerden que además la placa está sintiendo una fuerza hacia afuera de presión. Esta fuerza es hacia el costado. ¿Sí? Y además siente una fuerza hacia afuera que es de presión. Si ustedes integran todo esto, por un lado van a tener la fuerza neta que siente hacia los costados debido al arrastre del fluido, y por otro la fuerza de presión que siente hacia afuera o hacia adentro, eventualmente si la presión afuera fuese más grande, debido a este término de acá. Integrando eso podrían ver cuál es la fuerza necesaria para mantener a la placa en equilibrio. ¿Sí? Bueno. Eso es todo. ¿Alguna pregunta de esto? Diría que no. Yo lo que, ¿No? yo lo que tengo problemas con una cosa. Viste, con el tensor, cuando vos hiciste otra vez la derivada, viste que es la Einstein. Sí, es la derivada de U de I con respecto No. a... Ojo, acá cuando dice U sub I no quiere decir U de I. Esto quiere decir la componente Y del vector velocidad. Está bien, que no es la misma que la otra, que la derivada de U respecto a X a Y, derivando de Y. ¿Me explico? Bueno, sí, acá no es X todavía, ¿no? Y latino está libre, podría ser X, podría ser Y, podría ser Z. Y latino. Claro, en cambio en la otra estás haciendo, la I latina viene a ser la derivada UX o Y o Z de el UI. De la componente I. Esto es cero siempre, porque la componente I de la velocidad en este problema siempre es cero. Está bien, no, pero me refiero porque no sé si lo estoy viendo bien o lo estoy interpretando mal cuando hago lo de la anotación de Einstein. Por eso. Okay. Es eso lo que iba. Entonces es la derivada de UI sobre la derivada que puede ser I, o la I latina puede ser o I, o X, o Z. Sí, este ¿no? término de acá, si querés, explícitamente este término de acá significa la derivada de la componente I del vector U. Ahí está, con respecto a derivada de X, a R, o derivada... a la componente Y Está bien. de la posición cartesiana. Esto puede ser X, Y o Z. Está bien, está bien. No, es que me parece que me había confundido, por eso. Gracias, De nada. Bueno, voy a dejar de grabar esto y si hay más preguntas, escucho.